Durante décadas, los cárteles mexicanos han introducido sustancias ilegales en Estados Unidos a través de diversos métodos, incluidos túneles secretos. Sin embargo, durante el primer mandato de Donald Trump, se enfrentaron a un importante revés con la construcción del muro de Trump. Aunque no se completó por completo, el muro se convirtió en una importante barrera contra las operaciones de los cárteles. En un sorprendente giro de los acontecimientos, un reciente mensaje enviado por el cártel de Sinaloa a sus miembros está causando miedo y pánico, mostrando hasta dónde están dispuestos a llegar estos cárteles para cruzar la frontera. En este video, voy a hacer una inmersión profunda en el mensaje del cártel y lo que significa para Trump y los Estados Unidos. Los cárteles atacan el muro de Trump. La frontera entre México y Estados Unidos siempre ha sido un tema candente y está a punto de experimentar algunos desafíos significativos ahora que el cártel de Sinaloa ha sido puesto en desorden. El cártel de Sinaloa, con su notorio historial en el tráfico de drogas, ha experimentado un cambio estructural tras la detención de líderes como Ismael El Mayo Zambada. En vista de ello, el cártel ha hecho público un impactante memorando interno en el que supuestamente se concede permiso a los miembros del cártel para disparar a los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas e influyentes del mundo, ha sido durante mucho tiempo una fuerza dominante en el tráfico de drogas. Conocido por sus sofisticadas operaciones y su vasta red, el cártel de Sinaloa ha participado en el tráfico de drogas, como cocaína, heroína y metanfetamina, a través de fronteras internacionales. Históricamente, el cártel de Sinaloa ha sido conocido por abordar la violencia con cautela, evitando a menudo los enfrentamientos directos con las fuerzas del orden estadounidenses para evitar graves consecuencias. Sin embargo, este delicado equilibrio se vio alterado en julio de 2024, cuando fueron detenidos algunos de sus principales líderes, entre ellos Ismael El Mayo Zambada y el hijo de Joaquín Guzmán López El Chapo. Mientras los agentes de la patrulla fronteriza se preparan para la posible violencia, miles de migrantes se dirigen a la frontera, impulsados por el temor a que se les niegue la entrada bajo la segunda presidencia de Trump. Este hecho pone en juego la seguridad de las fuerzas del orden encargadas de gestionar la frontera. Desde la creación del muro fronterizo con México, bajo el mandato de Trump, los cárteles han tomado diversas medidas para garantizar su paso continuo hacia Estados Unidos. Durante la campaña presidencial de 2016, Donald Trump se ganó al público con su promesa de construir un gran y hermoso muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Trump declaró que este muro, llamado popularmente el Muro de Trump, sería la solución definitiva a la inmigración ilegal. Los primeros intentos de conseguir apoyo financiero para el proyecto se toparon con una feroz oposición. Trump firmó entonces la Orden Ejecutiva 13.767, que ordenaba al gobierno iniciar la construcción con los fondos federales existentes. Sin embargo, la construcción real se retrasó debido a las incertidumbres y la resistencia política. A lo largo de 2017, Trump propuso varios métodos de financiación, incluidos aranceles a las importaciones mexicanas y el bloqueo de las remesas. Estas propuestas, sin embargo, encontraron una oposición significativa y desafíos prácticos. El escenario político se tensó a medida que crecían los debates sobre el coste y la necesidad del muro. Los críticos argumentaban que el muro era una solución cara e ineficaz, mientras que los partidarios lo consideraban un paso importante para asegurar las fronteras del país. La lucha por la financiación alcanzó un punto de ebullición en diciembre de 2018, lo que llevó a un cierre parcial del gobierno. A pesar del caos político, los esfuerzos de construcción continuaron lentamente. A principios de 2020 se habían construido aproximadamente 452 millas de barreras nuevas o de reemplazo. Sin embargo, los grupos ecologistas y los demócratas de la Cámara desafiaron la reasignación de fondos militares al proyecto fronterizo, argumentando que la administración había excedido su autoridad. La decisión del Pentágono de reasignar fondos militares a la construcción del muro se enfrentó a una fuerte oposición. También se presentaron demandas para detener el proyecto hasta que pudieran completarse los estudios de impacto ambiental. A medida que la administración Trump se acercaba a su fin, el muro seguía siendo un poderoso símbolo de su política de inmigración. El 20 de enero de 2021, el presidente Joe Biden asumió el cargo y firmó rápidamente una proclamación que ponía fin a la emergencia nacional y detenía la construcción del muro. Pero con las elecciones ahora a favor de Trump, este está entusiasmado con la idea de seguir construyendo el muro.
Actualmente, el muro se extiende a lo largo de aproximadamente 458 millas, con planes para 250 millas adicionales, lo que lo convierte en una de las barreras fronterizas más extensas del mundo. El corazón de su diseño son los bolardos de acero, que se elevan a 30 pies de altura en la mayoría de las zonas, con algunas secciones de 18 pies. Los cimientos del muro se extienden entre 2 y 3 metros bajo tierra, lo que impide la excavación de túneles, una táctica habitual de los cárteles y los inmigrantes que intentan eludir las barreras fronterizas. Esta extensión subterránea se ve reforzada por la instalación de cables de fibra óptica, que son sensibles a las vibraciones y pueden detectar cualquier actividad de excavación, alertando a las autoridades de posibles brechas. El diseño del muro también incluye tecnología de vigilancia avanzada. Detectores de movimiento, iluminación y cámaras están colocados estratégicamente a lo largo del muro, proporcionando vigilancia en tiempo real y capacidad de respuesta rápida. La vigilancia aérea con drones añade otra capa de seguridad, permitiendo una visión más amplia de la zona fronteriza y la capacidad de rastrear movimientos que podrían no ser visibles desde tierra. El muro de Trump está especialmente diseñado para disuadir la inmigración ilegal mediante su construcción y la integración de tecnología. Su presencia envía un mensaje claro sobre la seriedad con la que Donald Trump aborda la seguridad fronteriza. Trump cree que los inmigrantes son una amenaza para la seguridad y el tejido cultural de la nación. Sus declaraciones han pintado con frecuencia a los inmigrantes como peligrosos, con afirmaciones de que están envenenando la sangre de nuestro país. También se sabe que el presidente electo atribuye el comportamiento delictivo a los malos genes de los indocumentados. Estos comentarios no solo han conmocionado a la opinión pública, sino que también han suscitado una gran preocupación sobre las motivaciones subyacentes de su programa de inmigración. Durante su campaña para 2024, Trump dio a conocer su plan de deportación masiva, con el que pretende expulsar de Estados Unidos a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados. Esta ambiciosa propuesta se describe como la mayor operación de deportación interna de la historia de Estados Unidos, y utilizará procesos de deportación acelerados para agilizar las expulsiones sin las habituales vistas judiciales. La campaña de Trump argumentó que estas medidas beneficiarán a los trabajadores estadounidenses al aumentar los salarios y mejorar las condiciones laborales. Trump también propuso utilizar el ejército para hacer cumplir la ley de inmigración, lo que supone un importante aumento de las acciones del gobierno federal contra los inmigrantes indocumentados. Invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y la Ley de Insurrección, Trump planea desplegar tropas federales para ayudar en la detención de inmigrantes en la frontera sur. Esta medida plantea graves problemas jurídicos y éticos en relación con el papel de los militares en la aplicación de la ley nacional. El uso del ejército para hacer cumplir la ley en materia de inmigración podría sentar un precedente arriesgado, amenazando las libertades civiles y conduciendo posiblemente a un uso excesivo de la fuerza contra grupos vulnerables. Los críticos temen que este enfoque pueda reflejar los abusos cometidos en el pasado en la aplicación de la ley de inmigración, donde se pasan por alto los derechos de las personas en favor de expulsiones rápidas y a gran escala. Al margen de su determinación de luchar contra la inmigración ilegal, Trump es conocido desde hace tiempo como un actor importante en la batalla de Estados Unidos contra el consumo de drogas y la violencia de los cárteles. Trump contra los cárteles. La crisis de los opioides en Estados Unidos se ha convertido en una epidemia devastadora que se ha cobrado la vida de innumerables estadounidenses y ha dejado familias destrozadas a su paso. Esta crisis, que se ha ido gestando a lo largo de las 2 últimas décadas, ha llegado a un punto en el que las medidas policiales tradicionales ya no bastan para hacer frente a los alarmantes casos de adicción y muerte. Las raíces de esta crisis se remontan a principios de la década de 2000, cuando las empresas farmacéuticas comercializaron agresivamente analgésicos opiáceos, restando importancia a su potencial adictivo. A medida que se disparaban las prescripciones, también lo hacían las tasas de adicción y sobredosis. Cuando se reconoció ampliamente el peligro de los opiáceos de venta con receta, ya era demasiado tarde. Muchas personas que se habían vuelto dependientes de estos medicamentos recurrieron a alternativas ilícitas, como la heroína y, más recientemente, el fentanilo. El fentanilo, un opioide sintético 50 a 100 veces más potente que la morfina, se ha convertido en una de las principales causas de muerte por sobredosis. Su potencia y la facilidad con la que se puede fabricar y distribuir lo han convertido en un producto lucrativo para los cárteles de la droga, especialmente los que operan en México.
Las muertes por sobredosis en Estados Unidos se cuadruplicaron entre 2002 y 2022, y más de 100.000 estadounidenses mueren cada año por causas relacionadas con las drogas. Esta asombrosa pérdida de vidas ha ejercido una inmensa presión sobre las fuerzas del orden, los profesionales sanitarios y los responsables políticos para encontrar soluciones eficaces. Sin embargo, la complejidad de la crisis, unida a la influencia de los poderosos y organizados cárteles de la droga, la ha convertido en un gran reto. En vista de ello, se están estudiando medidas extremas para combatir el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Entre estas medidas se encuentran los controvertidos planes supuestamente ideados por el expresidente Donald Trump. Una de sus sugerencias más controvertidas fue enviar equipos de asesinos a México para atacar y eliminar a figuras clave dentro de los cárteles de la droga. La propuesta de Trump se basa en la creencia de que desmantelar la cúpula de los cárteles de la droga podría desbaratar sus operaciones y reducir el suministro de drogas ilícitas que entran en Estados Unidos. Al dirigirse contra los cabecillas que planificaban la producción y distribución de drogas, como el fentanilo, el plan pretende golpear el corazón del poder y la rentabilidad de los cárteles. Sin embargo, este enfoque se enfrentaba a retos y riesgos, como la dificultad de encontrar y apuntar a estas escurridizas figuras. La idea de desplegar equipos de asesinos para combatir a los cárteles de la droga no carece de precedentes. Se han empleado tácticas similares en otros contextos, como las operaciones antiterroristas, en las que se identifican y neutralizan objetivos de alto valor para debilitar las redes terroristas. Sin embargo, la aplicación de esta estrategia al narcotráfico planteó varios problemas éticos, jurídicos y diplomáticos, como la posibilidad de que se produjeran daños colaterales y el riesgo de una escalada de la violencia. La idea de enviar fuerzas especiales a un país extranjero para eliminar objetivos de alto valor no solo supone un reto logístico y operativo, sino también un campo de minas diplomático y ético. Uno de los principales retos reside en la identificación y localización de los líderes de los cárteles. Estos individuos son notoriamente difíciles de encontrar, a menudo operan desde las sombras y emplean sofisticados métodos para ocultar su paradero. Los líderes de los cárteles son expertos en eludir la captura, utilizando una red de informantes, pisos francos y tecnologías de comunicación avanzadas para ir un paso por delante de las fuerzas del orden. En el momento en que el plan de Trump se haga público, es probable que estos líderes se oculten aún más, lo que dificultaría su localización por parte de las fuerzas estadounidenses. Las autoridades mexicanas, que podrían considerar estas operaciones como una violación de su soberanía nacional, también se mostrarían reacias a cooperar. Además, la corrupción en algunos sectores del gobierno mexicano y de las fuerzas de seguridad, con algunos funcionarios que al parecer están en nómina de los cárteles, complica aún más la recogida de información. Sin información fiable, el riesgo de fracaso o de daños colaterales aumenta significativamente. Incluso si los equipos de asesinato consiguieran localizar y eliminar a los líderes de los cárteles, las consecuencias de estas acciones podrían ser graves. El vacío de poder creado por la eliminación de figuras clave podría conducir a un aumento de la violencia a medida que las facciones rivales luchan por el control. La historia ha demostrado que la eliminación de los líderes de los cárteles suele dar lugar a separaciones y luchas internas, como ocurrió con los cárteles colombianos en la década de 1990. Esto podría conducir a un aumento de la violencia, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Además, los propios cárteles no carecen de recursos y capacidades. Poseen una gran potencia de fuego y son conocidos por su crueldad. Si Estados Unidos tratara la crisis de la droga como una guerra, los cárteles podrían responder del mismo modo, atacando potencialmente a agentes de la ley o civiles estadounidenses. Esta escalada podría conducir a un ciclo de violencia que sumiría a la región en el caos y pondría en peligro vidas a ambos lados de la frontera. Aparte del plan de asesinato, Trump ha presentado otro plan audaz. Ha sugerido el uso de misiles para volar los laboratorios de los cárteles en México. La idea se planteó por primera vez durante una reunión de alto nivel en el despacho Oval, donde Trump discutió la posibilidad de utilizar misiles guiados de precisión para apuntar y destruir los laboratorios de drogas. La propuesta fue recibida con una mezcla de sorpresa y curiosidad por sus asesores, acostumbrados a la tendencia del presidente a las soluciones exageradas. Trump argumentó que esa medida enviaría un mensaje contundente a los cárteles y demostraría la determinación de Estados Unidos para acabar con la epidemia de la droga. Aunque esta idea fue recibida inicialmente con escepticismo y cautela, recientemente empezó a ganar tracción a medida que se acercaban las elecciones de 2024.
El Partido Republicano, tradicionalmente conocido por su firme postura a favor de la ley y el orden, vio en el plan de Trump un enfoque decisivo para hacer frente a los cárteles de la droga que durante mucho tiempo habían eludido las medidas convencionales. La propuesta tocó la fibra sensible de una facción del partido partidaria de llevar la lucha directamente al origen del problema. Una de las principales razones para aceptar el plan de Trump fue la creciente frustración por el fracaso de las estrategias existentes. A pesar de años de intentos por reducir el narcotráfico mediante la interdicción y la cooperación con las autoridades mexicanas, el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos mostraba pocos signos de desaceleración. Los cárteles seguían adaptándose y prosperando, explotando los puntos débiles del sistema y alimentando un ciclo de violencia y adicción. En este contexto, la idea de utilizar la fuerza militar para desmantelar la infraestructura de los cárteles se presenta como una alternativa audaz. Los líderes republicanos sostienen que los ataques con misiles contra los laboratorios de los cárteles podrían asestar un golpe demoledor a sus operaciones, interrumpiendo la producción y distribución de drogas en su origen. El plan se considera una forma de recuperar la ventaja en la lucha contra los cárteles y enviar un mensaje contundente de tolerancia cero hacia sus actividades. Aunque la eficacia del uso de misiles contra los cárteles sigue siendo objeto de debate, Trump no se ha detenido en su búsqueda de formas eficaces e innovadoras de acabar con las operaciones de los cárteles en Estados Unidos. Durante su campaña de 2024, reveló su plan para atacar las operaciones financieras de las bandas y los cárteles en Estados Unidos. Su plan consiste en confiscar el dinero y los bienes de los miembros de las bandas y los cárteles que operan ilegalmente en Estados Unidos y entregar los objetos incautados a las víctimas de los delitos cometidos por los cárteles. Con frecuencia se refirió a la necesidad de acabar con la delincuencia y devolver la seguridad a las comunidades estadounidenses diciendo: «Vamos a sacarlos rápido. Vamos a sacarlos. Estoy anunciando que por primera vez, bajo mi administración, estamos incautando los activos de las bandas criminales y los cárteles de la droga y vamos a utilizar esos activos para crear un fondo de compensación para proporcionar restitución a las víctimas de la delincuencia migrante. Y el gobierno ayudará en la restauración». Muchos votantes apoyaron totalmente esta línea de actuación al ver cómo la violencia de los cárteles y las muertes relacionadas con el narcotráfico han asolado Estados Unidos durante décadas. Los cárteles mexicanos en Estados Unidos. La historia de la expansión de los cárteles mexicanos en Estados Unidos es una historia de estrategia y ambición cuidadosamente planificadas. Comenzó a finales del siglo XX, cuando cárteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación empezaron a establecer puntos de apoyo al otro lado de la frontera. Al principio, estas organizaciones se centraron en el contrabando de marihuana y cocaína, aprovechando las débiles medidas de seguridad de la frontera entre México y Estados Unidos para transportar sus mercancías ilícitas. Con el tiempo, diversificaron sus operaciones, aventurándose en la producción y distribución de drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo. Los cárteles emplearon diversos métodos para infiltrarse en las comunidades estadounidenses. Forjaron alianzas con bandas locales, utilizándolas como distribuidores callejeros para ampliar su alcance. También utilizaron sofisticadas redes de túneles, drones e incluso submarinos para introducir drogas en el país. Según un informe de la DEA, los cárteles de Sinaloa y Jalisco han eliminado de hecho la competencia en los mercados estadounidenses, dictando el flujo de casi todas las drogas ilícitas. La Operación Última Milla de la DEA se saldó con la incautación de casi 44 millones de pastillas de fentanilo y más de 91.000 libras de metanfetamina, lo que pone de manifiesto la magnitud de las operaciones de los cárteles. El impacto de estos cárteles en las comunidades estadounidenses ha sido devastador. En los primeros 6 meses de 2023 se produjeron casi 38.000 muertes relacionadas con el fentanilo. Ciudades de todo el país han sido testigos de un aumento de la violencia relacionada con las drogas, la adicción y las muertes por sobredosis. Este desafortunado giro de los acontecimientos ha puesto a las fuerzas del orden bajo presión, agotando sus recursos y destrozando familias. La presencia de los cárteles ha transformado barrios antaño pacíficos en campos de batalla. La violencia asociada a los cárteles mexicanos en Estados Unidos es brutal, ya que estas organizaciones utilizan la fuerza para proteger sus operaciones y ampliar sus territorios. Las guerras territoriales entre cárteles rivales, como el de Sinaloa y el de Jalisco, a menudo se extienden a las ciudades estadounidenses, dando lugar a enfrentamientos mortales que ponen en peligro vidas inocentes. Estos cárteles también son famosos por emplear una violencia extrema, que incluye secuestros, asesinatos y tiroteos públicos, para mantener el control sobre sus lucrativas rutas de tráfico de drogas.
En los últimos años, los cárteles han intensificado el uso de la violencia, atacando no solo a bandas rivales, sino también a agentes de la ley y civiles que se interponen en su camino. El informe de la DEA arroja luz sobre numerosos casos en los que miembros de los cárteles se han visto implicados en incidentes violentos en todo el país. Las fuerzas del orden estadounidenses han respondido con mayores esfuerzos para combatir la violencia de los cárteles. Se han puesto en marcha operaciones como la Operación Última Milla y la Operación Overdrive para desmantelar las redes de distribución de los cárteles y llevar a los responsables ante la justicia. Estas operaciones se han saldado con miles de detenciones y la incautación de importantes cantidades de drogas y armas de fuego. A pesar de estos esfuerzos, la influencia de los cárteles sigue siendo un gran desafío, ya que continúan adaptándose y encontrando nuevas formas de eludir la acción de la ley. El tristemente célebre cártel de Sinaloa, al que a menudo se hace referencia como la organización de narcotraficantes más poderosa del mundo, ha desempeñado un papel importante en la rápida propagación del consumo de fentanilo en Estados Unidos. El cártel tiene un largo historial de tráfico de drogas, pero su reciente dedicación al fentanilo ha marcado un nuevo capítulo en sus operaciones. El dominio del cártel de Sinaloa en el mercado del fentanilo puede atribuirse a su sofisticada y extensa red, que se extiende por todos los continentes. El cártel se abastece de los productos químicos necesarios para la producción de fentanilo principalmente en China, un país conocido por su producción química a gran escala. Estos productos químicos se envían a México, donde el cártel opera laboratorios ilegales en zonas remotas, a menudo bajo la protección de guardias fuertemente armados. Estos laboratorios están equipados con tecnología avanzada y cuentan con químicos cualificados, algunos de los cuales han recibido formación en China para garantizar la producción eficiente de fentanilo de alta calidad. Una vez fabricado el fentanilo, el cártel de Sinaloa emplea diversos métodos para introducir la droga en Estados Unidos. Uno de los métodos más conocidos es el uso de sofisticados túneles que discurren bajo la frontera entre México y Estados Unidos. Estos túneles, algunos de los cuales están equipados con sistemas de iluminación, ventilación y raíles, permiten al cártel transportar grandes cantidades de fentanilo sin ser detectado. Además de los túneles, el cártel también utiliza vehículos con compartimentos ocultos, correos humanos e incluso drones para pasar fentanilo de contrabando a través de la frontera. La influencia del cártel de Sinaloa se extiende más allá del tráfico de drogas, ya que también está implicado en el blanqueo de dinero, el tráfico de armas y otras actividades ilícitas que aumentan aún más su poder y alcance. El impacto del dominio del cártel de Sinaloa en el mercado del fentanilo se deja sentir no solo en Estados Unidos, sino también en México, donde la violencia asociada al narcotráfico ha provocado inestabilidad y sufrimiento generalizados. Las operaciones del cártel han creado una atmósfera de miedo y corrupción, socavando el Estado de Derecho y obstaculizando los esfuerzos para combatir el tráfico de drogas. A medida que la crisis del fentanilo sigue agravándose, el cártel de Sinaloa sigue siendo un poderoso enemigo para las fuerzas del orden a ambos lados de la frontera. El cártel también se ha enfrentado a la dura oposición de su rival, el CJNG. El cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, dirigido por el escurridizo y temido Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, ha ascendido rápidamente hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Desde su creación a principios de la década de 2000, el CJNG ha ampliado su influencia y sus operaciones, centrándose sobre todo en el lucrativo mercado del fentanilo en Estados Unidos. Conocido por sus brutales tácticas y sofisticadas operaciones, el CJNG ha establecido una formidable presencia en Estados Unidos. Al igual que el cártel de Sinaloa, el CJNG se abastece en China de sustancias químicas para la producción y sintetiza el fentanilo en laboratorios fuertemente vigilados. También emplean métodos similares a los del cártel de Sinaloa para pasar de contrabando sus productos a través de la frontera estadounidense. En Estados Unidos, el CJNG ha establecido una red de canales de distribución que se extiende por las principales ciudades y zonas rurales. A pesar de los crecientes esfuerzos de las fuerzas de seguridad por desmantelar las operaciones del CJNG, la adaptabilidad e ingenio del cártel lo han convertido en una amenaza persistente. Un incidente que arroja luz sobre hasta dónde llegan estos cárteles para traficar con drogas a través de la frontera ocurrió en 2020. Un fatídico día de marzo de 2020, Ricardo Ramos Medina, ex policía mexicano y miembro del cártel de Sinaloa, salió de su habitación de hotel en Tijuana con un objetivo: quería cruzar la frontera.
Precisamente a las 19 de la noche, Medina cruzó la frontera hacia el sur de California. Se dirigió al Aeropuerto Internacional de San Diego. Allí recogió un coche de alquiler, un Jeep Compass blanco, que le serviría de medio de transporte para el largo viaje que tenía por delante. Su siguiente parada fue un lugar cercano donde se reunió con una mula de la droga. Ella le entregó una bolsa de supermercado de aspecto inocente que contenía una cantidad considerable de metanfetamina, cuidadosamente empaquetada y lista para su distribución. Una vez completada la entrega, Medina emprendió un viaje de 16 horas hasta Montana, un estado que se había convertido en un mercado cada vez más rentable para las operaciones del cártel. Confiaba plenamente en sus capacidades para completar el viaje transportando esa cantidad de drogas ilegales sin que lo detuvieran, ya que había emprendido ese viaje varias veces. Sin embargo, este viaje en concreto no acabaría como estaba previsto. A medida que Medina se acercaba a la ciudad de Butte, Montana, se le acabó la suerte. El Jeep Compass blanco fue detenido por agentes estatales y federales, y en el registro del vehículo se encontraron aproximadamente 2 libras de metanfetamina pura. Según las autoridades, esta cantidad era suficiente para abastecer a toda la ciudad de Townsend, Montana, durante varios días. La detención de Medina supuso un importante avance en la investigación de las operaciones de los cárteles de la droga en la región. Los documentos judiciales y las entrevistas con los investigadores revelaron posteriormente que su captura desempeñó un papel importante en el desmantelamiento de una red de narcotráfico que había introducido en Montana al menos 2.000 libras de metanfetamina y 700.000 pastillas con fentanilo a lo largo de 3 años. El viaje de Medina de Tijuana a Montana demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar los cárteles para mantener su control sobre el lucrativo tráfico de drogas. En los últimos años, Montana se ha convertido en un inesperado punto caliente para la distribución de fentanilo. Muchos cárteles se han interesado por esta droga debido a su rentabilidad. Fabricada a bajo coste en laboratorios ilegales, una sola pastilla falsificada puede producirse por menos de 25 céntimos en México. Sin embargo, cuando estas pastillas llegan a los rincones más remotos de Montana, pueden alcanzar precios de hasta $100 cada una. Este escandaloso margen de beneficios ha convertido a Montana en un objetivo atractivo para los socios de los cárteles. Montana, a menudo llamado el último mejor lugar, es conocido por sus vastos y escarpados paisajes y su baja densidad de población. Su remota ubicación y sus limitados recursos policiales crean un entorno ideal para que los cárteles operen sin apenas temor a ser descubiertos. Las reservas indígenas del estado, en particular, se han convertido en objetivos prioritarios para los narcotraficantes que buscan ampliar su radio de acción. En estas reservas, el impacto de la epidemia de fentanilo es devastador. Los líderes tribales informan de un aumento de la delincuencia y la sobredosis a medida que las drogas se infiltran en comunidades que ya luchan contra altos índices de adicción y pobreza. La reserva de los Pies Negros, por ejemplo, se vio sacudida por la tragedia en marzo de 2022, cuando 17 personas sufrieron sobredosis de fentanilo en una sola semana, 4 de ellas mortales. Esta crisis ha desbordado los recursos locales, dejando a las comunidades luchando para hacer frente a las consecuencias. El modo de operar del cártel en estas reservas es calculado y despiadado. Los asociados suelen entablar relaciones con mujeres indígenas, utilizando estas conexiones como medio para introducirse en la comunidad. En otros casos, los traficantes atraen a los indígenas para que se conviertan en traficantes, proporcionándoles un suministro inicial de drogas, convirtiéndolos así en adictos endeudados con el cártel. Este enfoque ha dejado a muchos miembros de las tribus atrapados en un círculo vicioso de adicción y explotación. Aunque no ha sido un camino fácil, las autoridades de Montana han realizado algunas detenciones importantes en los últimos años. La detención de Medina y el posterior desmantelamiento de la red de narcotráfico de la que formaba parte supusieron una importante victoria en la lucha contra el cártel. Además, un segundo caso federal de drogas ha dado lugar a la presentación de cargos contra más de 2 docenas de personas, incluidas las acusaciones de que miembros del cártel utilizaban a nativos americanos como peones en sus operaciones. Sin embargo, la batalla dista mucho de haber terminado. El mercado del fentanilo sigue prosperando, alimentado por la insaciable demanda y la incesante búsqueda de beneficios por parte de los cárteles. La batalla de Trump contra la violencia de los cárteles y la inmigración ilegal va a adquirir un nuevo cariz ahora que se ha proclamado presidente electo en las recién concluidas elecciones de 2024. Los cárteles, por su parte, están decididos a luchar por su posición y por mantener el poder que ejercen en Estados Unidos. El mundo sigue expectante para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
Echa un vistazo a cualquiera de nuestros otros vídeos haciendo clic en las tarjetas de tu pantalla.